Capítulo 1. La aparición de la luz. La tormenta rugía sobre el pequeño pueblo de San Isidro, como si el cielo quisiera barrer los secretos que dormían bajo sus tejados. Las campanas de la iglesia no sonaban, pero en el aire había un extraño zumbido, un susurro que parecía llamarme por mi nombre, Miguel. Esa noche, todo cambiaría. Entré en la iglesia con la linterna temblando en mi mano. La madera crujía bajo mis pasos y el olor a cera vieja mezclado con humedad me hacía toser. Pero lo que vi al fondo del altar me paralizó, una luz blanca, pura y temblorosa. Se filtraba entre las sombras, iluminando con una intensidad sobrenatural cada rincón. No era la luz de ninguna lámpara ni de los relámpagos que atravesaban la tormenta. Era otra cosa, algo vivo. Mientras me acercaba, la luz se posó sobre el banco donde doña Carmen, la mujer más respetada del pueblo, solía sentarse. Y entonces la vi. No era ella la iluminada, eran sus secretos. Formas difusas, casi como sombras, surgieron de su cuerpo y flotaron frente a mí, revelando momentos que ella creía olvidados, mentiras, envidias, traiciones. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que cada pecado de San Isidro me atravesaba como agujas. «Dios mío», susurré, sin querer creer lo que mis ojos veían. La luz se movió, recorriendo los bancos vacíos, buscando, juzgando. Cada reflejo parecía susurrar, no hay donde esconderse. Miguel, ni tú escaparás. Sentí un frío que no venía del viento ni de la lluvia. Mi propia alma, que siempre creí pura, comenzó a temblar bajo esa mirada invisible. De repente, un estruendo sacudió la iglesia y la luz desapareció. Todo volvió a la penumbra habitual, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo en mí había cambiado, y que nada volvería a ser igual. Esa noche, San Isidro dejó de ser un lugar tranquilo y seguro. La luz había abierto un camino hacia los secretos que nadie quería ver. Y yo, Miguel, quedé atrapado en su reflejo, temiendo lo que aún estaba por revelar. Mientras salía al frío de la tormenta, escuché un murmullo detrás de mí: «Ven y enfrenta lo que ocultas». Era la voz de la luz, o tal vez la de Dios mismo. Y entendí que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 2. Secretos expuestos. El sol aún no se había asomado sobre San Isidro cuando los rumores comenzaron a recorrer el pueblo como un río venenoso. Nadie hablaba abiertamente, pero todos miraban con ojos llenos de miedo y sospecha. La luz de la iglesia había hecho su primer juicio, y los secretos no podían permanecer ocultos. Doña Carmen no apareció en la plaza aquel día. Nadie se atrevió a preguntarle dónde había estado. Pero su ausencia era un grito silencioso que hacía temblar a todos. Cada mirada dirigida a su casa parecía descubrir algo que antes permanecía invisible: puertas cerradas con demasiada fuerza, persianas que nunca se levantaban, la sensación de que algo terrible estaba al acecho. Entré en la iglesia al mediodía, como si necesitara confirmar que la luz seguía allí, que no había sido un sueño. Y allí estaba, vibrante, blanca, tan intensa que casi cegaba. La luz parecía tener conciencia propia, se movía con un propósito, rastreando los lugares donde los pecados dormían. Mis manos temblaban, y cada paso me acercaba a la certeza de que San Isidro ya no era un pueblo común. Esa tarde, mientras revisaba los registros del archivo parroquial, un susurro me recorrió la espalda: «Todos verán, todos pagarán». La voz era suave, casi maternal, pero cargada de condena. Y entonces lo entendí: la luz no solo mostraba los secretos de los demás, también quería que los enfrentáramos. Caminé hacia la plaza y vi a don Ernesto, el hombre que todos creían intachable. La luz se filtraba entre las nubes y, por un instante, su sombra se movió de manera extraña. En mi mente, imágenes de traición, avaricia y engaños surgieron como fantasmas. Las máscaras de la respetabilidad se deshacían ante mis ojos. «No, no puede ser», murmuré. «Nadie es lo que aparenta». Y ahí estaba la revelación más aterradora: la luz no solo juzgaba, también provocaba la verdad. Cada pecado expuesto era como un grito silencioso, un eco que nadie podía ignorar. Los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse, como si algo invisible los guiara hacia la iglesia, temerosos pero incapaces de resistirse. Al caer la noche, comprendí que San Isidro estaba atrapado en una red de secretos y confesiones forzadas. Cada mirada, cada suspiro, cada silencio se convirtió en evidencia ante la luz. Y yo, Miguel, su humilde guía, tenía que enfrentar no solo los pecados de los demás, sino los míos propios, antes de que fueran revelados para siempre. La luz brillaba más fuerte que nunca, y en su resplandor, entendí que el verdadero juicio apenas comenzaba. Capítulo 3. La confesión obligada. La noche había caído como un manto pesado sobre San Isidro, y la tormenta había dejado un silencio extraño, casi sagrado.
Pero dentro de la iglesia, nada estaba en calma. La luz había vuelto, más intensa, más viva, como si supiera que esa noche marcaría un antes y un después. Don Ernesto estaba allí, temblando junto al altar. Sus manos sudaban, sus labios se movían sin emitir sonido. La luz se posó sobre él, y por un instante, el aire pareció volverse denso, pesado, como si la iglesia misma contuviera la respiración. Y entonces comenzó. Las sombras de sus secretos comenzaron a desprenderse de su cuerpo, formando figuras que danzaban en el aire, mostrando actos que había creído olvidados, traiciones a amigos, engaños a su familia, promesas rotas que habían dejado cicatrices invisibles en el corazón de los demás. Cada pecado se proyectaba con claridad dolorosa, como si la luz misma lo obligara a recordar y a confesar. «Dios», exclamó, cayendo de rodillas. «No puedo, no debo». Pero la luz no retrocedió. No ofreció piedad ni consuelo. Cada sombra, cada mentira, cada pecado surgía con una precisión implacable. Y don Ernesto tuvo que inclinar la cabeza y decirlo en voz alta. Cada palabra era un latigazo que atravesaba la iglesia, haciendo que los presentes contuvieran el aliento. Los aldeanos que habían llegado, arrastrados por una mezcla de curiosidad y temor, escuchaban en silencio. Sabían que aquella confesión era solo la primera, que sus propios secretos podían surgir en cualquier momento, revelados por esa fuerza invisible que no conocía compasión. He traicionado, he mentido, su voz temblaba, casi un susurro que parecía romperse en el aire. Y temo que todo lo que he hecho, regresará sobre mí. La luz brilló un instante más, intensificando cada palabra, cada lágrima, cada suspiro de arrepentimiento. Y luego, de repente, desapareció, dejando solo la sombra de lo que había sido revelado. Un silencio absoluto llenó la iglesia, pesado, eléctrico, como si cada corazón estuviera latiendo al mismo ritmo, consciente de que nada volvería a ser igual. Salí de la iglesia aquella noche con un peso en el pecho que nunca había sentido. Comprendí que la luz no solo mostraba los pecados de los demás, también me miraba a mí. Me conocía mejor que yo mismo. Y mientras las sombras de don Ernesto se desvanecían en la oscuridad, supe que el verdadero juicio apenas estaba comenzando. Capítulo 4. Los ojos que juzgan. El viento nocturno arrastraba hojas secas por las calles vacías de San Isidro, como si el pueblo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Yo, Miguel, sentía aún el eco de la confesión de don Ernesto, y cada sombra en la iglesia parecía susurrar secretos que ni siquiera él conocía. Pero esa noche, algo mucho más inquietante estaba a punto de revelarse. Clare, la hija de 7 años de la panadera, apareció en el umbral de la iglesia. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una intensidad que no pertenecía a un niño. No era miedo lo que veía en ellos, sino conocimiento. La luz comenzó a filtrarse de nuevo, y al posarse sobre ella, algo increíble ocurrió. Clara no apartaba la mirada, sino que miraba a los demás con una claridad que helaba la sangre. «Mamá», susurró, «no te mientas a ti misma». El silencio que siguió fue absoluto. Los feligreses que se habían atrevido a entrar en la iglesia se giraron hacia la niña, confundidos y aterrorizados. Cada uno de ellos sintió el peso de su mirada, como si Clara pudiera ver directamente su alma. Cada pensamiento oculto, cada pecado que creían enterrado. No había truco, no había juego de luces. Era real. Sus ojos eran un espejo que reflejaba la verdad de cada corazón. Los secretos que ni siquiera el confesionario había podido arrancar salieron a la superficie. Algunos empezaron a temblar, otros a llorar, y algunos, los más orgullosos, a enrojecerse de ira. «Clare, ven aquí», exclamó su madre, intentando ocultarla. «Esto no es para ti». Pero la niña no se movió. La luz parecía amplificar su poder, proyectando sobre los muros de la iglesia imágenes borrosas de los pecados que observaba. Robos, mentiras, traiciones, deslealtades, todo quedaba expuesto. Implacable, sin misericordia. Y mientras los aldeanos contemplaban esa proyección, comprendieron que su tranquilidad había terminado para siempre. Yo, Miguel, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. La luz ya no necesitaba mostrar los pecados solo a través de sombras o confesiones, ahora había elegido ojos humanos para juzgar. Y si un niño podía ver lo que los adultos ocultaban, ¿qué esperanza quedaba para nosotros? Cuando finalmente la luz se desvaneció y Clara parpadeó, el pueblo estaba cambiado. Cada alma sabía que la verdad había sido expuesta, que los secretos ya no podían esconderse. Y mientras la niña me miraba con una mezcla de inocencia y certeza aterradora, comprendí que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que nadie en San Isidro volvería a mirar a los demás de la misma manera.
Capítulo 5. La traición de un amigo. El aire en San Isidro estaba cargado de tensión. Desde aquella noche en que Clara había mostrado su don aterrador, nadie podía confiar completamente en nadie. Cada mirada se convertía en sospecha, cada sonrisa en una máscara de traición. Pero lo que estaba por suceder superó incluso mis peores temores. Pedro, mi amigo de toda la vida, entró en la iglesia antes del amanecer. Su rostro parecía tranquilo, pero había algo en sus ojos que no podía ignorar, un brillo nervioso, una sombra que no pertenecía a la luz del alba. La luz había regresado, esa fuerza implacable que no perdonaba ni ocultaba nada, y se posó sobre él, temblando con la misma intensidad que mi corazón. Entonces comenzaron a aparecer las sombras. No eran simples reflejos, eran recuerdos. Secretos que Pedro había guardado incluso de mí. Vi traiciones que nunca hubiera imaginado. Planes ocultos. Palabras dichas con falsedad y actos que rompían cualquier lazo de amistad. La luz proyectaba su traición como si la pared de la iglesia fuera un tribunal y todos fuéramos jueces de su alma. Pedro, no. Mi voz temblaba. ¿Cómo pudiste? Pero no hubo respuesta. Solo un suspiro, casi imperceptible, y un temblor en sus manos. Los aldeanos que ya habían llegado a la iglesia comenzaron a retroceder, horrorizados al ver cómo la luz revelaba lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cada secreto expuesto era como un puñal que se clavaba en la confianza de toda la comunidad. La traición no era solo un hecho aislado, era un virus que empezaba a corroer la relación entre amigos, vecinos y familiares. Y mientras Pedro se arrodillaba frente al altar, incapaz de enfrentar el juicio de la luz, comprendí algo aterrador: la luz no solo mostraba los pecados de los demás, también revelaba la vulnerabilidad de quien los conocía. Cada uno de nosotros estaba al borde del abismo. Miguel, dijo finalmente, con la voz quebrada. No sabía, no pensé. Pero la luz no aceptaba excusas. Su resplandor crecía. Acusador. Implacable. La traición de un amigo. Algo que siempre había creído imposible en mi corazón. Ahora estaba expuesta para todos. Y supe, con un miedo que se incrustaba en mi pecho, que la verdadera prueba de San Isidro apenas comenzaba. Al salir de la iglesia, el silencio de la mañana se sentía pesado, como si cada piedra del pueblo supiera lo que había sucedido. La confianza había sido rota, y no había manera de repararla. La luz había enseñado a todos una lección cruel: incluso los lazos más fuertes pueden ser destruidos por la verdad que nadie quiere enfrentar. Capítulo 6. La voz de Dios. La noche cayó sobre San Isidro con un silencio que parecía más pesado que la tormenta misma. Las calles estaban vacías, y la iglesia se erguía como un monumento a los secretos que había revelado. Yo, Miguel, permanecía solo frente al altar, con el corazón latiendo desbocado y la conciencia martillándome con cada pecado que había visto y oído. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz suave, profunda, imposible de ignorar. No era humana, no era el eco de mi propia mente. Era la voz de Dios, y parecía surgir del mismísimo aire que me rodeaba. Miguel, hijo mío, debes guiar, pero también debes escoger. La luz volvió, más brillante que nunca, iluminando cada rincón de la iglesia, cada sombra, cada secreto expuesto. Parecía inclinarse hacia mí, pidiéndome juicio, redención o castigo. Sentí que la voz me atravesaba, leyendo no solo lo que había presenciado, sino lo que guardaba en mi propio corazón. ¿Qué debo hacer?, susurré, temblando. ¿Cómo puedo salvarlos si incluso yo soy débil? La voz no ofreció respuestas directas, solo un susurro que parecía acariciar mi mente y mi alma al mismo tiempo. La luz revela lo que el hombre teme. La verdad duele, Miguel, pero tú debes mostrar el camino, o los pecados consumirán todo. Me arrodillé frente al altar, sintiendo una mezcla de terror y reverencia. Cada pecado que había visto aquel día, cada traición, cada mentira, parecía gritarme al oído, exigiendo justicia. La luz danzaba sobre mí, como un fuego que no quemaba la carne, pero sí el espíritu. Entonces entendí, no podía huir, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La luz no era solo un juicio externo, era un espejo del alma, y Dios me había elegido como su instrumento. Pero la voz dejó un escalofrío más aterrador que cualquier sombra. Debes decidir, Miguel: guiarás a los pecadores hacia la verdad, aunque les duela, o permitirás que sus secretos los destruyan. El peso de la elección me aplastó. La iglesia parecía oscilar entre la quietud y un torbellino de luz y sombras. Cada respiración era un recordatorio de que no había marcha atrás. San Isidro dependía de mí. La luz dependía de mí. Y Dios, silencioso pero omnipresente, esperaba mi respuesta. Salí de la iglesia esa noche con la sensación de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La voz de Dios había hablado, y yo había escuchado,
Pero ¿podría un hombre guiar a toda una comunidad a través de sus secretos más oscuros sin perderse él mismo en el proceso? Capítulo 7. Los pecados del pasado. La madrugada en San Isidro traía consigo un aire denso, cargado de secretos antiguos que la luz parecía ansiar revelar. Después de escuchar la voz de Dios, comprendí que mi papel no era solo guiar, sino enfrentar los fantasmas que la comunidad había intentado enterrar durante décadas. Entré en la iglesia con pasos cautelosos. La luz estaba allí, flotando como una llama viva, esperando pacientemente. Esta vez no se posó sobre los vivos únicamente. Su resplandor comenzó a tocar los rincones más oscuros, los objetos olvidados, los documentos viejos, las paredes que guardaban susurros de antaño. Y entonces llegaron ellos, los pecados del pasado. Imágenes difusas comenzaron a formarse en la luz. Vi a la abuela de Clara, hace años, conspirando para separar a dos familias rivales. Vi a don Ernesto, mucho más joven, traicionando a un amigo en nombre del poder. Vi mentiras que habían envenenado amistades, robos que nadie había descubierto, promesas rotas que habían marcado generaciones. Cada visión era un golpe directo al corazón del pueblo. Los aldeanos comenzaron a llegar, atraídos por la luz y el murmullo de lo inevitable. Sus miradas se encontraron con los recuerdos que no eran suyos, pero que los afectaban de manera directa. Los pecados de sus antepasados emergieron como sombras que flotaban sobre sus cabezas, recordándoles que nadie estaba verdaderamente limpio. No, eso no puede ser verdad, exclamó una mujer mayor, temblando al ver a su familia reflejada en actos que nunca había imaginado. Sentí un escalofrío recorrerme. La luz no solo juzgaba a los vivos, ahora parecía cobrar venganza por los olvidados, los que nunca habían recibido justicia. Cada secreto antiguo tenía peso, y cada sombra proyectada causaba dolor y arrepentimiento. Me di cuenta de algo aterrador: la comunidad de San Isidro no estaba preparada para enfrentar la historia de su propia alma. Cada pecado antiguo era un recordatorio de que la verdad no perdona y que la redención requiere más que palabras. Exige confrontación, aceptación y, a veces, sacrificio. Mientras la luz se intensificaba, iluminando cada rincón con un brillo casi cegador, comprendí que la verdadera prueba no era solo de los vivos, sino de toda la memoria del pueblo. Y en medio de ese resplandor, sentí la mirada de Dios sobre mí, recordándome que debía guiar, aunque la carga fuera demasiado pesada. Salí de la iglesia con el corazón encogido, sabiendo que los fantasmas del pasado habían despertado. San Isidro ya no podía volver a la calma. La luz había abierto una puerta que nunca se cerraría. Capítulo 8. El sacrificio necesario. La noche había caído sobre San Isidro como un manto pesado, y la luz, más intensa que nunca, flotaba sobre el altar de la iglesia. Cada sombra, cada secreto, parecía suplicar justicia. Yo, Miguel, sabía que la verdad había destruido la tranquilidad del pueblo. Pero esa noche la luz me mostró algo aún más aterrador, un camino imposible. Miguel, susurró la voz de Dios en mi mente. Solo un sacrificio puede contener la oscuridad que se avecina. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de sacrificio? La luz se posó sobre mí y luego sobre los aldeanos, proyectando una red de pecados y traiciones que se entrelazaban como raíces de un árbol oscuro y retorcido. Cada alma del pueblo estaba expuesta, vulnerable, al borde del abismo. Recordé los rostros temblorosos de Clara, de don Ernesto, de Pedro, y de todos los que habían sido atrapados por la luz. La voz continuó, implacable. Debes elegir. Miguel, un alma debe ser ofrecida para salvar al resto. El peso de la decisión me aplastó. La iglesia parecía girar lentamente. Las sombras danzaban a mi alrededor y el frío me penetraba los huesos. Sabía que cualquier elección marcaría no solo el destino de un aldeano, sino el mío. Caminé hacia el altar, y la luz me envolvió. En mi mente surgieron imágenes de posibles sacrificios, de vidas truncadas y lágrimas derramadas. Vi los pecados de todos ellos, pero también vi la inocencia que todavía brillaba en algunos. Mi alma temblaba entre la obligación y el miedo, entre la justicia divina y la misericordia humana. Finalmente, respiré hondo. Comprendí que el sacrificio no era solo sobre quién debía morir, sino sobre quién estaría dispuesto a dar todo por la redención de los demás. Y entonces me di cuenta, el sacrificio debía ser mío. Acepto, murmuré. Que sea mi voluntad la que se entregue. Si con ello puedo salvarlos. La luz brilló con una intensidad cegadora, llenando la iglesia con un resplandor puro y terrible. Sentí como mi cuerpo se fundía con la luz, como cada pecado que había visto y cada secreto revelado se entrelazaban conmigo. Pero en ese instante comprendí algo más: el verdadero sacrificio no era la muerte, sino la entrega completa de uno mismo a la verdad, al juicio y a la guía de Dios. Cuando la luz finalmente disminuyó,
San Isidro permanecía intacto, pero el aire estaba cargado de algo nuevo: respeto, temor y una conciencia renovada. Yo, Miguel, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había aceptado el peso de la redención del pueblo. Y la luz, satisfecha, parecía descansar, aunque solo por un momento, porque sabía que los pecados, incluso los más ocultos, siempre volverían a buscar su camino. Capítulo 9. La tentación del poder. San Isidro despertó con una calma engañosa. La luz parecía haberse retirado, pero su presencia todavía se sentía en cada rincón del pueblo. Los aldeanos caminaban con cautela, conscientes de que sus secretos podían volver a surgir en cualquier momento. Sin embargo, no todos temían la luz. Algunos comenzaron a verla como una oportunidad. Don Ernesto, aún marcado por su confesión obligada, se acercó a mí con una mirada diferente. Sus ojos ya no eran solo de miedo o arrepentimiento, sino de ambición. Miguel, dijo con voz baja y calculadora, ¿y si pudiéramos usar la luz? ¿Guiar a quienes deben ser guiados, a nuestra manera? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea era peligrosa, casi blasfema. La luz no estaba hecha para manipular, sino para revelar la verdad y llevar a la redención. Pero la tentación de poder había tocado a don Ernesto, y su mirada mostraba que estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente la iglesia, la luz apareció nuevamente, esta vez más intensa, más inquisitiva. Se posó sobre don Ernesto y sobre otros que habían comenzado a seguirlo en secreto. La luz proyectó no solo sus pecados, sino también sus deseos ocultos: ambición, codicia, envidia. Cada pensamiento oscuro quedó expuesto, como si el aire mismo los castigara por atreverse a manipular lo sagrado. No, gritó don Ernesto, retrocediendo. Esto no es lo que quería. Pero la luz no perdonaba ni interpretaba. Cada acción, cada intención, cada mentira se mostró con claridad brutal. Los aldeanos, testigos de la escena, comprendieron que la tentación del poder podía corromper incluso a los más arrepentidos. Yo, Miguel, sentí como el peso de la responsabilidad se hacía aún más pesado. La luz me había confiado su verdad, y ahora debía impedir que la ambición humana la corrompiera. Era un recordatorio aterrador: incluso los instrumentos del bien podían volverse peligrosos si la codicia se infiltraba en el corazón. Cuando la luz finalmente se retiró, San Isidro quedó sumido en un silencio tenso. Nadie hablaba, pero todos entendían la lección: el poder sobre la verdad no pertenece al hombre, y quien intente usarlo para su beneficio caerá bajo su propio juicio. Y mientras don Ernesto se retiraba con la cabeza baja, comprendí que la batalla entre la luz y la oscuridad no solo estaba en el exterior, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Capítulo 10. La duda de la fe. El amanecer en San Isidro llegó con un cielo gris, pesado, como si la tormenta no hubiera terminado, sino que solo se hubiera detenido un momento para observar. La iglesia se erguía silenciosa, y yo, Miguel, caminaba por sus pasillos con una mezcla de cansancio y temor. La luz había estado tranquila los últimos días, pero podía sentir su presencia, expectante, como un juicio latente. Los aldeanos ya no miraban la iglesia con devoción, sino con miedo y confusión. Cada confesión, cada revelación pasada, había sembrado semillas de duda. La fe que antes los unía ahora parecía fragmentarse ante la evidencia de sus propios pecados y de los secretos de los demás. Mientras me arrodillaba frente al altar, escuché un susurro distinto, más profundo, más solemne. La voz de Dios me hablaba, pero no con claridad, sino con interrogantes que penetraban mi mente. Miguel, ¿hasta dónde puede un hombre guiar a otros cuando su propia fe vacila? Sentí un temblor en mi corazón. La duda comenzaba a infiltrarse en mí también. ¿Acaso la luz que revelaba los secretos era un regalo divino? ¿O una carga demasiado pesada para cualquier humano? Cada pecado expuesto, cada alma confrontada con la verdad, parecía consumir no solo a ellos, sino también a quien debía guiarlos. Esa tarde, durante la oración comunitaria, vi los efectos en los aldeanos. Algunos lloraban, otros discutían, y unos pocos miraban a su alrededor con desconfianza, temerosos de que cualquier gesto fuera descubierto y proyectado por la luz. La comunidad estaba fracturada, y yo sentía que cada palabra de consuelo que pronunciaba caía en un vacío que no podía llenar. ¿Por qué Dios nos somete a esto?, preguntó Pedro, su voz temblando. ¿Es justicia o castigo? La luz se encendió suavemente sobre él y luego sobre todos nosotros, proyectando imágenes de arrepentimiento, de dudas y de fe quebrada. Era un recordatorio de que incluso en la duda, la verdad no desaparece, solo se hace más difícil de enfrentar. Comprendí entonces que la verdadera prueba no era solo confrontar los pecados de los demás,
sino sostener la propia fe mientras guiaba a otros. La duda era parte de la humanidad. Y la luz estaba allí para recordarnos que la redención exige coraje. Incluso cuando todo lo que creemos comienza a desmoronarse. Al caer la noche, San Isidro permanecía en un silencio expectante. Y yo, Miguel, entendí que la batalla entre la luz y la oscuridad interior apenas comenzaba. La fe no podía ser obligatoria. Debía ser elegida. Y la elección, en aquel momento, era más difícil que cualquier sacrificio que hubiera hecho hasta entonces. Capítulo 11. El juicio final. El aire en San Isidro estaba cargado de electricidad. Una tensión palpable recorría cada calle, cada casa, cada piedra del pueblo. La luz había regresado, más intensa, más implacable que nunca, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido solo un preludio. Esta noche, la verdad se enfrentaría a todos, y nadie podría escapar. Entré en la iglesia con pasos firmes, aunque mi corazón latía desbocado. Los aldeanos ya estaban reunidos, cada uno con los ojos llenos de temor y resignación. Don Ernesto, Pede, la madre de Clara, todos sabían que el juicio final había comenzado, y que la luz decidiría que se salvaría y que quedaría expuesto para siempre. La verdad no se oculta, susurró la voz de Dios. Todo será revelado. La luz descendió sobre el altar, expandiéndose como un río de fuego blanco que tocaba a cada uno de nosotros. Los secretos más profundos surgieron primero: traiciones, mentiras, pecados que habían marcado generaciones. Cada acto oculto quedó expuesto como si una mano invisible lo hubiera arrancado del corazón de los hombres y proyectado en el aire. Gritos, sollozos y susurros llenaron la iglesia. Algunos intentaron cubrir sus rostros. Otros cayeron de rodillas. Y unos pocos, como Pedro, se aferraron al altar, sabiendo que no podrían ocultarse de la verdad. La luz mostraba no solo lo que habían hecho, sino lo que habían pensado, lo que habían deseado en secreto, lo que habían temido admitir incluso a sí mismos. No, no puede ser, exclamó don Ernesto, sus ojos reflejando terror y arrepentimiento. He vivido toda mi vida en mentiras. La voz continuó, firme y solemne. Solo quien enfrenta su verdad puede sobrevivir. La redención está al alcance de todos. Pero el precio es aceptar la luz. Sentí un peso sobre mis hombros. Miguel, como nunca antes. Era mi deber guiar, sostener, ser la voz que ayuda a aceptar la verdad. Y mientras la luz continuaba su danza implacable, comprendí que el juicio final no era solo de los aldeanos, sino de todo San Isidro, de su historia, de sus secretos, de cada alma atrapada en el tiempo. Cuando la luz finalmente disminuyó, un silencio absoluto llenó la iglesia. Muchos habían llorado, otros habían caído exhaustos, pero todos habían sido enfrentados con su verdad. El juicio final había pasado, dejando cicatrices y conciencia renovada. Y aunque la luz parecía descansar, yo sabía que su mirada nunca se apartaría del pueblo, porque la verdad, una vez revelada, siempre permanece, y San Isidro ya no sería jamás el mismo. Capítulo 12. La redención o la perdición. La luz descendió sobre San Isidro como un torrente, más intensa y viva que nunca. Cada calle, cada casa, cada rostro era tocado por su resplandor implacable. Después del juicio final, nada volvería a ser igual. Y yo, Miguel, sentía sobre mis hombros el peso de todas las almas que habían sido expuestas, juzgadas y obligadas a enfrentar su verdad. Los aldeanos se reunieron en la iglesia por última vez. Algunos caminaban con paso tembloroso, otros con la cabeza erguida, transformados por el reconocimiento de sus pecados. La luz brillaba sobre ellos. Pero esta vez no solo revelaba, ofrecía una oportunidad. San Isidro, susurró la voz de Dios, profunda y solemne. La redención está ante vosotros. La perdición también. Elegid con honestidad. Enfrentad vuestro corazón. Don Ernesto se arrodilló, lágrimas corriendo por su rostro, aceptando finalmente la verdad de sus traiciones y ambiciones. Pede, con el peso de sus dudas, inclinó la cabeza, reconociendo sus errores y sus deseos corruptos. Incluso los aldeanos más orgullosos, que habían intentado ocultar su codicia o su miedo, ahora permanecían en silencio, conscientes de que la luz no juzgaba con ira, sino con justicia absoluta. La luz se intensificó, envolviéndonos a todos. Por un instante, sentí que cada pecado, cada sombra de los últimos meses, estaba condensado en un único momento. Y entonces comprendí la lección más profunda: la redención no es gratuita. Requiere valentía, humildad y la voluntad de aceptar el dolor que acompaña la verdad. Miguel, tú también debes decidir, dijo la voz. Debes entregar todo lo que eres para guiar al pueblo hacia la luz.
Inspiré profundamente y sentí como la responsabilidad y la claridad se fusionaban en mi interior. La luz no solo juzgaba, sino que ofrecía transformación. Debía sostenerla, ser su instrumento, y aceptar que parte de mí también sería cambiado. Cuando finalmente la luz comenzó a disiparse, San Isidro permanecía en silencio, pero diferente. Las sombras habían desaparecido, y cada aldeano miraba con ojos renovados, conscientes de su propia alma y de la de los demás. Habían enfrentado sus secretos y elegido la redención. Pero en el aire todavía flotaba una advertencia silenciosa: la luz no se apaga, y los pecados ocultos pueden volver a surgir si el corazón se desvía. La redención era una elección continua, no un destino garantizado. Miré al altar, donde la luz había descansado, y comprendí que, aunque la batalla más oscura había terminado, el verdadero camino de San Isidro apenas comenzaba. La redención había sido alcanzada, pero siempre debía ser sostenida. Y así, con la noche descendiendo lentamente, supe que la luz no nos abandonaría jamás, y que, mientras permaneciera, la verdad siempre tendría un refugio, y la esperanza, un hogar. Epílogo: la luz que nunca se apaga. San Isidro despertó finalmente en la quietud de un amanecer silencioso. La luz que había revelado secretos, expuesto pecados y confrontado almas permanecía, pero ya no con la furia de antes. Ahora brillaba con una calma vigilante, como un guardián invisible que nunca descansaría. Yo, Miguel, me encontraba frente al altar una vez más, sintiendo el peso de todo lo ocurrido, y al mismo tiempo una extraña paz. Cada rostro en el pueblo mostraba cicatrices de la verdad, pero también una conciencia renovada. Aquellos que habían elegido la redención caminaban con pasos más firmes, y los que aún dudaban habían aprendido que ningún pecado puede permanecer oculto para siempre. Clara jugaba cerca del campanario, sus ojos brillando suavemente con la luz que aún la seguía. Parecía comprender lo que muchos adultos aún temían aceptar: la luz no juzga con odio ni con castigo, sino con la exigencia de enfrentar la verdad. Siempre miré alrededor, observando los rostros de los aldeanos: miedo, arrepentimiento, esperanza, todos coexistiendo. La experiencia nos había cambiado a todos. Lo que había comenzado como un don aterrador se había convertido en un recordatorio constante de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la salvación. La voz de Dios resonó una última vez, suave, como un susurro en el viento: quien acepta la luz, acepta su alma. Quien la teme, será enfrentado nuevamente. Pero mientras exista alguien dispuesto a sostener la verdad, la oscuridad nunca dominará. Tomé un profundo respiro y sentí que mi misión no había terminado. Aunque el juicio final había pasado, la luz había elegido quedarse en San Isidro, no como un castigo, sino como un recordatorio eterno. La redención y la perdición no son destinos, sino elecciones. Y mientras el sol comenzaba a iluminar las calles silenciosas, supe que la luz nunca se apagaría. Estaría allí en cada sombra, en cada secreto, en cada corazón que temiera enfrentar la verdad. La luz que revelaba los pecados ocultos se había convertido en guardiana, maestra y recordatorio, que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. San Isidro ya no era el mismo, y nosotros, sus habitantes, tampoco. La oscuridad había sido confrontada, los secretos revelados, y la esperanza, aunque tenue, había sobrevivido, porque la luz nunca se apaga.